Un, dos, tres, ¿me escuchan? Se cayó este internet. Sí, señor. Uy, lo que dijeron. Se cayó este internet. Todos, buenas tardes. Quien les saluda Liliana Delgado. ¿Están viendo mi pantalla? Profe. Sí, profe. Ok, me dicen qué tal se escucha. Hoy es un día muy especial para todas, unas lo celebran, las otras lo conmemoran, pero igual un feliz día de la mujer realmente. Para mí este tiempo, pues yo soy muy, pues en este tema del Día de la Mujer quiero como dejarles un mensaje muy corto. Yo soy... ¿Están escuchando bien? Sí, profe, se escucha bien. Ok, gracias. Más práctica realmente, y de hecho mi charla va más enfocada a un tema práctico, un tema concerniente a la parte contable, pero antes de iniciar con mi charla de por qué cometemos los contadores el error de medir a las empresas desde el estado de resultados, quiero contarles y dejarles una corta reflexión. Realmente tenía todo preparado desde el aspecto técnico, pero esta mañana circulaba un mensaje en redes sociales en donde era más un regaño, nos decían, bueno, ¿por qué somos 280,000 contadores aproximadamente, 64% somos mujeres? Entonces nos decían que por qué las mujeres no teníamos cargos administrativos, por qué no teníamos cargos gerenciales, por qué no estábamos liderando la carrera. Bueno, entonces quiero decirles que este tema de que la profesión sea liderada en cierta manera todavía por caballeros no es solamente de nuestra carrera como tal. Obviamente eso es un tema cultural y demás. A nosotros antes se nos negaba el tema del estudio. Realmente las mujeres no teníamos derecho a estudiar, pero los tiempos afortunadamente han cambiado. Si bien es cierto que todavía nos faltan 100 años para lograr la equidad de género, tanto en los temas salariales como en los mejores cargos, pues llevamos un tema y llevamos un terreno bastante abonado. Pero ¿qué necesitamos nosotros para esto? Nuestra invitación, y desde contadora, desde mi profesión, desde mujer joven referente en este tema y que realmente estoy iniciando pues en el tema laboral y en el tema de las redes y demás, yo quiero hacer la invitación a que sigamos trabajando, que sigamos preparándonos. Para mí esta es la clave y todos pues los que me conocen hace tiempo saben que para mí el tema de estudiar, prepararse y capacitarse siempre ha sido muy importante, siempre. Sí, puedes ir a una universidad, perfecto, pero ahorita tenemos muchos canales, muchísimos canales para podernos preparar. Entonces mi invitación es a eso, a que sigamos estudiando, que sigamos dando esa milla extra. Nuestro rezago con el tema de los hombres, aunque esto no se puede volver un tema de competencia, ¿no? En el momento en que esto se vuelve un tema de competencia de género, pues ahí perdimos gran parte, ¿no? Nosotros debemos tener un tema y un pensamiento diferente. Pero gran parte del rezago que hemos tenido es precisamente, como lo mencioné hace un momento, porque no teníamos la capacidad de estudiar. Ahora tenemos todas las posibilidades, podemos conquistar el mundo, les digo a las chicas que están en mi charla. ¿Cómo podemos llegar también a esto? Realmente tenemos que seguir haciendo las cosas como se tienen que hacer, con ética, con valores, ¿cierto? Y así como nosotros exigimos que se nos cumplan y se nos respeten nuestros derechos, tenemos que cumplir con nuestros deberes como debe ser. Ya para terminar, quiero contarles que nosotras sí debemos trabajar el doble. Para nadie es un secreto que a nosotros nos toca un poco más, nos toca esforzarnos un poco más, pero realmente si la mujer es capaz, y me hacía la reflexión esta mañana, si nosotros tenemos la capacidad de dar vida, porque eso es un milagro, o sea, dar el milagro de la vida para aquellas que deciden ser mamás, pues qué maravilloso. Y si nos diéramos cuenta del poder que tenemos, cuán grandes y qué temas diferentes podríamos hacer. O sea, el hecho de dar vida, eso es un milagro. Entonces, si nosotros nos lo proponemos, nos preparamos, como les mencioné hace un momento, o sea, qué tantas cosas podríamos llegar a hacer. Debemos ser fuertes,
es cierto, debemos tener carácter, templanza, pero algo que se nos ha olvidado un poco es el tema de la feminidad. No podemos olvidarnos de que uno puede ser fuerte, pero pues también puede equilibrar la otra parte, porque finalmente así nos hizo Dios, a los que crean, o el universo y demás. Entonces es importante tener templanza también. Nos vamos a encontrar con ciertas situaciones no tan agradables, pero ahí es donde tenemos que sacar el empuje y esa berraquera y eso que nos hace fuertes, que nos hace mujeres, sin perder ese lado, obviamente ese lado sensible. También quiero dejarles una invitación, y eso es un tema muy personal, para aquellos que son mamás. Yo estoy un poco sensible el día de hoy con este tema, pero para aquellas que son mamás, la educación en este aspecto es primordial. Es primordial que ustedes empiecen a educar a sus hijas y los papás, obviamente, porque eso es un proceso de ambos, con la idea de que todo lo pueden hacer. Yo no recuerdo, obviamente mi mamá me corregía y demás, pero yo no recuerdo algo que mi mamá me dijera: no lo puedes hacer. Mami, yo quiero decir el poema en el colegio. Perfecto, tú lo puedes hacer. Entonces, ese es como ese mensaje. Desde que los niños están pequeños, desde que las niñas están pequeñas, comiencen a formar que el cielo de ellas sea el límite, que todo lo que quieran hacer lo puedan hacer, que quiero bailar, lo podemos hacer. Yo admiro mucho al doctor Gabriel, porque él tiene unas gemelas mellizas que se fueron por el tema del baile. Entonces, y él es como con ese apoyo y ese fervor con sus hijas, entonces me parece maravilloso. Ya aquí para cerrarles, entonces, no se olviden de eso, de empujarlas, de decirles que si pueden, uno siempre puede hacerla, y sobre todo, esto es un llamado a la unión. Nosotras como mujeres tenemos que unirnos, obviamente la sociedad en general, pues porque para que el mundo y todo progrese, pues nos debemos unir todos como tal, pero esto es un llamado a las mujeres, para que nos apoyemos, para que nos unamos, para que nos respetemos. Y pues nada, feliz día para las que lo celebran, y qué honor y honrar pues la memoria de todas esas mujeres que batallaron, y que hoy de los derechos que nosotros gozamos es gracias a ellas. Así que bueno, aquí estamos me siento muy honrada realmente poder compartirles hoy esta charla. Como les dije, es un poco técnica, pero poder ser como ese representante de la mujer joven, de las nuevas que estamos incursionando en esta carrera, y la invitación es a las que están estudiando, a los que ya se graduaron, a los que llevan mucho tiempo, que podemos dar esa milla extra. ¿Listo? Entonces voy a compartirles mi pantalla. Mi charla del día de hoy va muy enfocada al tema de por qué los contadores cometemos un error al medir las empresas desde el estado de resultados, ¿sí? En algunas empresas existen unas utilidades enormes, realmente algunas empresas, por ejemplo, yo trabajo en unas del sector salud, y existen unas utilidades bastante considerables, pero yo no puedo medirles a ellos, a los empresarios me refiero, no puedo medirles su compañía desde el estado de resultados, porque estaría cometiendo un grave error, como lo mencioné hace un momento. ¿Por qué? Entrando un poco más en el tema de las finanzas, y esto que también nos sirva a nosotros como profesionales, esto nos aplica a todos realmente, en este proceso tan importante en el que se encuentra la carrera y nuestra profesión, y el cual queremos darle un enfoque para generar valor. Esta es una de las maneras de hacerlo. Las finanzas son apasionantes, las finanzas son muy dicientes y van muy de la mano realmente con la parte contable. El tema y el truco es aprender a analizar esas cifras que unas personas técnicas las digitan y las procesan. Ahora ya los hacen robots, pero esa parte técnica, aprenderle a dar otro sentido y otra connotación. En ese orden de ideas, vamos a hablar el día de hoy del flujo de efectivo. ¿Por qué el flujo de efectivo es tan importante? Bueno, el flujo de efectivo también es conocido como cash flow o flujo de caja. Es uno de los principales estados financieros que se utilizan para analizar financieramente una empresa, y nos permiten saber si una empresa está transformando sus utilidades en efectivo y por tanto si es rentable. Aquí me voy a enfocar entonces mucho, y el ejercicio lo vamos a desarrollar partiendo de la utilidad precisamente, y logrando medir esta empresa, que les traigo un ejercicio práctico, logrando medir si esta empresa está generando valor o está destruyendo valor. Entonces puede que una empresa tenga unas rentabilidades muy altas, pero si no tiene la capacidad de convertir esas utilidades en efectivo, pues la empresa no va a ser sostenible en el tiempo.
Y por último, el flujo de efectivo nos ayuda a saber cuánto dinero en efectivo ha obtenido una empresa y gastado, así como conocer el efectivo disponible al final de cada periodo. Nosotros tenemos que aprender a ver la contabilidad desde otro punto de vista. Claro, la contabilidad es importante, necesitamos tener las cifras históricas o las cifras del ejercicio que estamos cerrando para poder entregarle a la DIAN los informes, esa DIAN que a veces nos pone a sufrir un poco, pero es importante tener nuestra información actualizada. Pero yo quiero que nosotros, como lo mencioné hace un momento, yo soy muy insistente con el tema de que hay que aprender a dar la milla extra. ¿A qué me refiero con dar la milla extra? Qué bueno sería que los contadores aprendiéramos a proyectar los estados financieros. ¿Cuántos los hacen con sus clientes? Sí, está bien, es preciso analizar las cifras que ya pasaron, pero qué chévere poder proyectar nuestros estados financieros a un ejercicio siguiente, a 5 años, si es que queremos valorar la empresa, para poder decirle al señor gerente, mire, señor gerente, su empresa va por este camino. Sí, es precisamente uno de los informes que nos ayuda, es el flujo de efectivo. Cuando nosotros vamos a analizar y a buscar el tema de los flujos de efectivo, que son tan importantes como lo mencioné, nos vamos a encontrar con que existen varios tipos. Vamos a encontrarnos con el flujo de efectivo o el flujo de caja operativo, el flujo de caja de inversión y el flujo de caja de financiación. Esos son los tres principales y los que nosotros conocemos desde nuestra parte contable. Pero también existen dos flujos de caja, que es el flujo de caja del proyecto y el Equity Free Cash Flow, que es el flujo de caja que tiene el accionista. ¿Cuál utilizamos? Desde nuestro sentir contable, maravilloso si pudiéramos valorar una compañía y si pudiéramos elaborar el flujo de caja del proyecto y el Equity Free Cash Flow, porque esto es lo que nos va a enfocar, estos dos últimos nos permiten medir si, por ejemplo, a los 5 años siguientes, que es el tiempo normal en que se hace la valoración, si en los 5 años siguientes del cierre, pues la empresa va a generar valor o no. Estamos en una compañía que tiene 1.500 millones en activos, porque este error también solemos cometerlo. Pero cuando uno vende la compañía, uno no vende con los activos que están en la contabilidad. No, uno tiene que hacer la valoración de la empresa como tal para determinar en el tiempo los flujos que me van a elaborar y que me van a generar las compañías. Al traerlos a un valor presente, a descontarlos al día de hoy, mi empresa, ¿cuánto estaría costando? Entonces, primero, no vamos a seguir midiendo las empresas desde el estado de resultado y claro que hay que hacer los indicadores concernientes desde el estado de resultado como el margen, la utilidad, la rentabilidad y demás, pero debemos empezarle a dar más valor y más peso a la elaboración del flujo de efectivo. Entonces, para resumir esta diapositiva, el flujo de caja libre del proyecto y el Equity Free Cash Flow lo vamos a utilizar en proyectos de valoración. Lo que tenemos que hacer y con lo que tenemos a mano realmente, vamos a aprender a elaborar el flujo de caja operativo y el flujo de caja de inversión y el flujo de caja de financiación. ¿Pero qué es esto? En el tema de las actividades de operación, aquí voy a eliminarlo, creció un poco. En el tema de las actividades de operación, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos como actividades de operación, ¿con qué vamos a encontrar aquí? Con la venta y compra de mercancía, con los pagos que se van a realizar de servicios públicos, los pagos de nómina, los pagos de impuestos, uno de los principales acreedores que tiene la compañía, en este caso para nosotros es la DIAN. En este grupo, básicamente, en el grupo de operación, en el flujo de caja de operación, vamos a encontrar las cuentas de inventario, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los pasivos relacionados con nómina y demás. ¿Por qué he dejado en este último las cuentas de inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar? Estas son de las más importantes para la empresa. Ustedes se han hecho la pregunta en su compañía a qué tiempo se vende y cuál es el tiempo en que se recauda. Sí, Liliana, es que en las políticas dice, en las políticas que elaboramos para norma internacional y en la cual deberíamos conocer el core del negocio, nos dice que se cobra a 120 días, o algunos lo dejaron a 150 para no realizar cálculos financieros, y pagamos a 90 días. Entonces, uno desde ahí, desde la parte financiera, empieza a identificar que la empresa va a sufrir un descalabro financiero.
Finalmente, si yo estoy vendiendo a 90 días, perdón, si estoy vendiendo a 150, 180, por ejemplo, los del sector salud a veces nos pagan a 300 días y estoy pagando a 90, pues aquí no hay un equilibrio financiero. Las cuentas de inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar miden, los proveedores en este caso, miden el capital de trabajo que tiene la empresa. Claro, es que uno realiza las compras, esas compras las convierte en inventario, ¿cierto? Ahí se genera una cuenta por pagar, luego ese inventario usted lo convierte en ventas y finalmente se retorna en unas cuentas por cobrar. Entonces, esa suma entre cartera e inventarios y al quitarle los proveedores, ¿cierto? Y las cuentas por pagar, pues ahí vamos a tener lo que se llama el capital de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Ya vamos a aprender a interpretar desde un estado financiero que se ha construido, un estado financiero proyectado que está a 5 años, pero es importante que conozcan qué forma parte de la operación. Porque quise traerles y contarles un poco de esto. En las redes circulan varios formatos de cómo elaborar el flujo de efectivo y lo único que hacemos es vaciar el balance o el estado de situación financiera y con base en ese estado de situación financiera pues sacamos unas diferencias y las ubicamos. Algunos llevan proveedores o otros llevan, por ejemplo, obligaciones financieras, los llevan a la actividad de operación. Pero tenemos que ir un poco más allá. ¿Realmente ese préstamo bancario es una actividad de operación o es más para el financiamiento de la empresa? Entonces vamos a aprender y quiero que les quede muy claro este tipo de conceptos. En el tema de las actividades de financiación, ¿qué vamos a encontrar en esta categoría? Vamos a encontrar todas las compras que la empresa realiza, diferentes a los inventarios y diferentes a los gastos, que están destinados, o sea, estas compras están destinadas al mantenimiento y al incremento de la capacidad productiva de la empresa. Hacen parte de este grupo las cuentas correspondientes a la propiedad, planta de equipo, a los intangibles y a las inversiones. ¿Listo? Aquí entonces tenemos las categorías de flujo de caja de inversión. ¿Por qué se llama flujo de caja de inversión? Sí, Liliana, es que allí van los activos a largo plazo, ok, pero es que resulta que si en su empresa realizan una inversión de una propiedad, planta de equipo, una inversión de un intangible, ¿qué se espera con esa inversión que se acaba de realizar? ¿Qué espera uno en los próximos años, por lo menos en los próximos meses? Que esta inversión que se está realizando pues se convierta en efectivo y que mi flujo de caja de operación, que es el que les acabo de mostrar, pues me pueda generar y pueda incrementar porque precisamente para eso estoy realizando una inversión. Si compro un activo fijo, ¿para qué es? Pues para que las ventas puedan incrementar, para que la operación se optimice. ¿Listo? Y por último vamos a tener aquí las actividades de financiación. Las actividades de financiación hacen referencia, o como dice su palabra, a la adquisición de recursos para la empresa. Estoy adquiriendo recursos para la empresa que bien pueden ser de terceros pasivos, obligaciones bancarias, por ejemplo, o aportes de socios. Este es uno de los flujos más importantes de la compañía. ¿Por qué? Resulta que su compañía está en un proceso de expansión y le hace falta un capital para poder operar. Cuando mi futuro socio o mi posible socio quiere analizar mis estados financieros, él muy probablemente se va a ir hasta mi flujo de efectivo, va a ubicar la actividad de financiación y va a querer saber si en la compañía se distribuyen dividendos. Entonces, es muy importante a través de nuestro flujo de efectivo, nuestro flujo de caja, poder determinar cuál es esa parte de dividendos que yo le puedo distribuir al empresario, al socio. Es muy importante y aquí lo vamos a aprender a calcular en estos 40 minutos que nos quedan. Entonces, importante, el flujo de caja de las actividades de financiación va a incluir los préstamos bancarios que se realicen, los intereses que yo pague por esos préstamos bancarios o los ingresos que yo tenga financieramente. Paréntesis aquí. Antes, cuando nosotros realizábamos una compra, le comprábamos un proveedor, el proveedor nos daba un descuento por pronto pago. Estoy hablando de que esto se da en el mismo hecho económico, por ejemplo, 2021, cuando se realizaba el descuento que mi proveedor me hacía por ese hecho económico, pues nosotros llevábamos ese descuento como un ingreso financiero, lo reconocíamos por allá en la cuenta 4210. Pues luego llegan las normas internacionales y nos dicen, mira, es que ese descuento que usted le está dando a su proveedor realmente no es financiero y tiene sentido.
ese descuento es un menor valor del inventario, es un menor valor de la mercancía que estoy comprando, pero realmente no es un ingreso financiero para la empresa. Entonces hay que tener especial cuidado con esa cuenta de ingresos financieros, qué estamos registrando ahí, si es lo correcto o no. Lo mismo sucede con los gastos financieros. Un cliente en el mismo año, estamos hablando que todo esto se está dando en el lapso del año 2021 o 2020, ¿por qué la aclaración? Porque si la operación en descuento pasa de un año a otro, pues ahí tiene una connotación totalmente diferente. Pero si yo le vendo a mi cliente en este año y yo a mi cliente le voy a dar un descuento, pues mi cliente, ¿qué va a hacer? Yo, ¿qué voy a hacer? No voy a llevar ese descuento como un gasto. Realmente eso no es un gasto para mí, eso no es un gasto para la empresa, eso es un menor valor del ingreso. Entonces, importante revisar qué tenemos aquí desde las actividades de financiación. Vamos entonces a nuestro ejercicio. ¿Qué pasa o qué sucede en las compañías con el tema de los flujos de efectivo? Contablemente, nosotros deberíamos siempre en cada periodo analizar algo que se llama el EBITDA. El EBITDA, porque está en inglés, es earning, o sea, utilidades utilidades antes de impuestos, taxes, que son impuestos, depreciación y amortización. Entonces, las utilidades antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización corresponde al EBITDA. ¿Por qué es tan importante el EBITDA? Cuando nosotros vamos a construir el flujo de efectivo, pues el flujo de efectivo parte de la utilidad neta, ¿cierto? O sea, una cifra contable. Y muchos medimos las empresas desde la utilidad neta, pero resulta que esta utilidad neta puede estar contaminada. Recuerden que estamos hablando de cómo elaborar el flujo de efectivo. Esta utilidad neta puede estar contaminada de ciertas cifras y ciertas variables que no necesariamente requieran salida de dinero. ¿Cuáles son esas variables? Pues por aquí nos vamos a encontrar con la depreciación, nos vamos a encontrar con la amortización, con la provisión del gasto de renta, los que tenemos impuesto diferido, esto generalmente no me va a generar salida de dinero en ese momento. Aquí vamos a tener, a esta utilidad neta le vamos a sumar estas partidas, ¿listo? Esto suma, a esto lo vamos a sumar, esto también va a sumar, la provisión de renta también va a sumar, el impuesto diferido puede sumar o restar, depende del signo que tenga. Recuerden que el impuesto diferido, bueno, aquí no me va a dejar, el impuesto diferido en el 99.9 de los casos en nuestros estados financieros se registra en la cuenta 54, hay una particularidad con la propiedad planta de equipo, pero bueno, no vamos a hablar de ese impuesto como tal, pero aquí lo vamos a sumar porque este impuesto diferido me está contaminando en cierta manera la utilidad neta. Recuerden que estamos hablando más desde un área financiera, más desde un aspecto de generación de valor de la compañía. Aquí nos vamos a encontrar con unos ingresos financieros que realmente son financieros y lo que vamos a hacer es restarlos y vamos a sumar esos gastos financieros que tenemos en nuestros estados de resultado. ¿Cuál es el resultado de a esta utilidad neta? Descontarle o quitarle o depurarle mejor estos parámetros o estas variables que yo tengo aquí, nos vamos a encontrar con el EBITDA. El EBITDA es tan importante en las compañías y mi invitación es a que de ahora en adelante puedan medirse financieramente desde aquí y es porque, en otras palabras, pues el EBITDA técnicamente ya les mencioné, pero en una palabra más concreta, el EBITDA lo que hace es mostrarme la capacidad de explotación que tiene la empresa de mi utilidad operacional. Ojo con esto. Mostrarme la capacidad, o sea, me indica la capacidad que tiene la empresa de generar utilidades, pero desde la operación, o sea, cómo estoy explotando el negocio, cómo estoy explotando la parte operativa de la empresa para lo que fue creada. Eso es precisamente lo que me muestra el EBITDA. Luego de calcular este EBITDA, lo que hacemos es restarle o sumarle la variación del capital de trabajo, el inventario más la cartera, menos las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. El capital de trabajo también es digno de análisis. ¿Por qué? Si nosotros, pues por el tema de las políticas, como les conté, por el tema de conocer el ciclo del negocio, conocer el ciclo de efectivo y poder mostrarle al gerente si la optimización de los recursos está siendo la adecuada o no, si se están optimizando o no.
¿Cómo estoy distribuyendo la caja? Primero, ¿cómo estoy cobrando la caja que me está generando la operación? Y segundo, ¿cómo estoy distribuyendo esa caja? ¿Cómo estoy administrando mi capital de trabajo? Entonces aquí vamos a tener un delta del capital de trabajo, ¿cierto? Y aquí a este capital de trabajo también le vamos a restar los impuestos pagados. Aquí no estoy hablando de provisión de impuestos, sino lo que realmente la empresa tiene que desembolsar para pagar. Finalmente, entonces, la utilidad, el EBITDA menos el capital, pues la variación del capital de trabajo, menos los impuestos pagados, voy a dejarles aquí los impuestos pagados, me tienen o me generan como resultado el flujo de caja de operación. Entonces, vamos a aprender a analizar y a calcular este flujo de caja. Pues luego ya entonces construimos el flujo de caja de inversión y el flujo de caja de financiación. Quiero que lo miremos desde entonces, desde una perspectiva donde tengo unas cifras contables. Aquí tengo un estado de situación financiera de una empresa cuyo cierre en el año cero, entonces podemos hablar que el cierre se realizó en el año 2020, pues tiene estas cifras. Tiene un activo corriente por 42 millones de pesos, tiene un activo corriente por 50 millones de pesos, lo que lleva a que tenga un activo total de 92. De igual manera, tiene unos proveedores, tiene unas cuentas por pagar y tiene unos impuestos por pagar, no provisión como tal, sino los impuestos reales. Finalmente vamos a encontrar la categoría de obligaciones financieras y tenemos un patrimonio, pues que lo compone un capital por 43 millones de pesos, la reserva que no se realizó en el primer año. Tenemos una utilidad del ejercicio y unas utilidades retenidas. De igual manera, tenemos acá un estado de resultados muy resumido. Recuerden que esto es un ejemplo muy simplificado, pero igual aplica para las compañías. Lo que yo estoy haciendo aquí es resumirlo por las cuentas título, como le llamamos. Tenemos entonces un estado de resultados que tiene unos ingresos operacionales de 120 millones de pesos, tiene aquí unas devoluciones, tiene un costo de venta de la operación. Para operar también necesita incurrir en unos gastos de administración, tiene unos gastos de venta, de depreciación y amortización. Por unos juegos financieros que han realizado, pues también en alguna parte del ejercicio vamos a encontrar ese ingreso financiero. Vamos a tener unos gastos financieros porque la empresa sí está endeudada y finalmente pues estamos realizando una provisión del impuesto de renta. Y aquí entonces por cada periodo tendremos una utilidad neta. ¿Por qué o para qué me sirve? ¿Qué tal nosotros medir la empresa desde la utilidad neta? Tiene 2.219 y quiero que se queden con esa cifra. Si esta empresa contablemente tiene una utilidad de 2.219, sería perfecta si ese mismo valor lo tuviera, por ejemplo, en caja. Probablemente ustedes pensarán eso. Pero más que pensar que tener mucho dinero en caja es bueno, vamos a aprender a analizar cómo distribuir ese capital de trabajo y qué políticas y qué opciones podemos incrementar o podemos tener para poder mejorar la operación. Habiendo dicho lo anterior, pues hay dos maneras de construir el estado de flujos de efectivo. Vamos a construirlo desde una manera, tenemos una forma que es el método directo, que realmente este método lo que hace es partir de los ingresos operacionales brutos. A esos ingresos le resta las devoluciones, le resta los gastos de venta, le resta los gastos de administración y aquí vamos a tener el costo de ventas, perdón, y le resta los gastos de ventas y aquí vamos a llegar al EBITDA, la utilidad antes de intereses, de impuestos y demás. ¿Listo? Y acá vamos a tener pues la variación del capital de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre el método directo y el método indirecto? Fíjense aquí en el encabezado. Aquí partimos de los ingresos operacionales, devoluciones y demás. ¿Cómo voy a enfocar mi ejercicio? Voy a enfocarlo desde el estado de flujo, que es el estado de flujos indirecto. ¿Por qué es el indirecto? Porque vamos a partir de la utilidad neta. Ustedes se han preguntado por qué uno elabora un estado de flujos de efectivo. ¿Cuál es su principal finalidad? No es cumplir con una norma internacional, no es eso. No es cumplir las supersociedades. Realmente el estado de flujos de efectivo lo que quiere medir es si yo tuve un dinero en caja, ¿cómo lo estoy utilizando? Es decir, que para aquellos que son administradores o aquellos gerentes que de pronto tenemos aquí, contadores y demás, pues el flujo de efectivo es un indicador muy importante para que usted pueda medir la gestión
de la administración que tiene encargada. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener la utilidad neta, ¿cierto? Voy a traerlo, voy a hacerlo de una manera muy simple. Voy a repetir en 2 años y luego, pues para no tenerlos aquí todo el tiempo, voy a copiar y pegar la fórmula. Entonces, el estado de flujos de efectivo, que es desde el método indirecto, lo que vamos a hacer es, traemos la utilidad neta, voy entonces con un más, hasta mi estado de resultados, y voy a traer la utilidad neta del ejercicio 1, que sería 1.143. Luego, a esta utilidad neta, como está contaminada, como se los mostré hace un momento, pues vamos a sumarle la provisión del impuesto de renta, porque es que la provisión no es la salida de dinero real. ¿Cuánto es el impuesto de renta en el año? Entonces, 563. Y a este año de la provisión aquí vamos a sumarle los gastos financieros que tuvimos. Aquí entonces, con un signo negativo, vamos a irle a sumar estos gastos financieros, que en este caso, en el periodo 1, los gastos que vamos a tener son de 1.950. ¿Listo? Entonces, estamos sumando todas esas partidas que no me van a generar efectivo. Vamos a restarle los ingresos financieros. A estos ingresos financieros, pues los voy a traer con signo negativo. ¿Por qué? Porque es que aquí lo que vamos a calcular con esto es el flujo de caja de operación. Y yo no puedo incluir, ¿cierto?, unos ingresos que son financieros porque precisamente nacen desde la operación de financiamiento. O sea, lo vamos a ver ahorita en el flujo de caja de financiamiento de la compañía. Por tal motivo, entonces, voy a tomar estos ingresos financieros y voy a restarlos. En este caso, los ingresos financieros son 320. Vamos a sumarle la depreciación, partida partida que no es monetaria. Entonces, vamos a sumar aquí la depreciación para este periodo, que son 4 millones. Estoy como un poco lenta acá voy a traerlo nuevamente. La partida de depreciación y voy a sumarle también la partida de amortización. Identifiquen en sus empresas entonces qué partidas no generan efectivo, que me están contaminando la operación. Aquí tenemos entonces el EBITDA. Podemos decir que esta empresa tiene la capacidad de generar utilidades desde su operación por un valor o un rubro por 9.335 millones, por ejemplo, tiene una buena capacidad. Pero ahorita miremos entonces la empresa. Esta utilidad que tiene de 9.335, ¿cómo la convierte en efectivo? Está siendo igual de efectiva convirtiéndola. Para ello, calculemos entonces el capital de trabajo. ¿Cómo lo calculamos? Estamos aquí en la celda H13. Para calcular el capital de trabajo, voy a llevarlos acá hasta la celda H31 y lo que vamos a hacer es desde el periodo 0, ¿cierto? Porque el capital de trabajo lo vamos a hallar o lo vamos a calcular con las variaciones del estado de situación financiera y aquí lo que vamos a hacer es traer las cuentas por cobrar que tengo en mi periodo 0 de forma positiva. Voy a traer aquí mis cuentas por cobrar, que en este caso son 25 millones de pesos. Voy a traer también de forma positiva los inventarios. En este caso, entonces, tenemos unos inventarios de 9.000. Y vamos a restarle a esas cuentas por cobrar e inventarios, vamos a restarle los proveedores. Entonces, aquí en proveedores tenemos 25.308. Y voy a restarle también las cuentas por pagar. Aquí en estas cuentas por pagar que va ahí, pues vamos a tener nuestros servicios públicos y demás. Si nosotros observamos solamente, aquí voy a analizar el delta, o sea, la variación la diferencia del capital de trabajo, pues aquí en este periodo 0 tengo un capital de trabajo negativo. ¿Por qué? Porque la suma de las salidas de dinero que me dan 34.808.000 son superiores a los ingresos que tuve. Es decir, que aquí visualmente podríamos determinar que en el periodo 0 el capital de trabajo pues tuvo una variación negativa. Vamos a ver en cuánto ha incrementado el capital de trabajo desde el año 0 hasta el año 1. Para eso, entonces, voy a traer del año 1 nuevamente, traigo el valor de cartera, que serían 28 millones de pesos. Voy a traer los inventarios, que en este caso los inventarios serían 10.080.
voy a traer de forma negativa. Al elaborar el flujo de caja o el flujo de efectivo es vital el juego de los signos. Es vital para que esto al final nos cuadre. Muchos contadores decimos, no, es que ese flujo de efectivo nunca cuadra. Realmente el flujo de efectivo sí cuadra. Lo que pasa es que a veces no tenemos cuidado con este tema de los signos, entonces pues vamos a tener diferencias claramente. Entonces aquí, en proveedores de forma negativa, voy a ir a traer los del periodo 1, que serían 26.573. Voy a traer aquí las cuentas por pagar también del periodo 1, que en este caso tenemos unas cuentas por pagar de 9.973. ¿Qué sucede en el periodo 1 solo con el capital de trabajo? Pues que aquí ya está positivo. ¿Qué significa eso? Que estamos recaudando, que en este periodo recaudamos un poco más de lo que pagamos y queda desde el capital de trabajo nos quedarían libres 1.532.000. Finalmente hallamos los delta o las variaciones de un periodo a otro, que en este caso negativo, 2.340. ¿Qué hacemos entonces con esta variación del capital de trabajo? Vamos a ir hasta acá, hasta la parte inferior del EBITDA, y vamos a traer con el mismo signo, el que tenga, positivo o negativo, por eso aquí los van a encontrar, el mismo signo que tenga, vamos a traer esa variación, ese delta. O sea que en este periodo, el capital de trabajo, la variación que tuvimos de un año a otro fue 2.340. ¿Qué pasa con el impuesto de renta? Aquí es el impuesto efectivamente pagado. Si nosotros estamos en el año 2021, en este año, ¿qué impuesto de renta se va a pagar? ¿El impuesto del año 2021 o vamos a pagar el impuesto del año anterior? Generalmente uno paga en este año, ahorita en marzo o abril, hay que tener presente, aprovecho aquí el espacio, hay un proyecto para que el impuesto de renta de este año se pague en las mismas fechas, para las MIPYMES, eso sí, en las mismas fechas que pagamos el año pasado y que se pueda pagar por cuotas. Entonces hay que estar muy pendientes ya del decreto final. Pero finalmente entonces aquí, en el impuesto de renta, lo que hacemos es traer pues el impuesto efectivamente del año anterior que se va a pagar en este año. Lo traemos de manera negativa porque es una salida de dinero. Entonces aquí vamos a darle menos y vamos a nuestro estado de situación financiera. Si estoy en el año 1, ¿estoy pagando qué impuesto? Pues estoy pagando el impuesto anterior. Por tal motivo, de forma negativa, voy a traer 1.093, que es realmente el dinero que estoy pagando este año. Y aquí tenemos nuestro flujo de caja de operación. Esta empresa, después de tener una utilidad de 9.335, un EBITDA, pues tiene finalmente una caja de 5.903. Hágase allá la pregunta, ¿desde la operación esta empresa está generando o destruyendo valor? Aquí podríamos decir que estaría generando valor porque queda todavía un remanente de 5.903. ¿Qué sucede con los flujos de caja de operación, de inversión, perdón? Como les mencioné hace un momento, pues los flujos de caja de inversión son aquellas compras que se realizan, las cuales van a enfocar, diferente inventario, las cuales van enfocados a incrementar la producción de la empresa, ya sea porque realizaron la inversión de una propiedad, planta de equipo, o ya sea porque compraron un intangible o porque hicieron un ajuste o una mejora como tal a la propiedad. ¿Listo? Por eso, cuando estamos en el registro, aunque si bien es cierto, el contador no debería estar registrando, ¿cierto? Porque nosotros deberíamos tener un enfoque más gerencial, debemos tener mucho cuidado y desde las políticas, ¿no? Aprovechando todo el tema de las normas internacionales, deberíamos de tener muchísimo cuidado cómo estamos clasificando nuestras partidas contables. Realicé un mantenimiento y me ha pasado mucho en las empresas. Realizan los mantenimientos a las compañías, a las máquinas, y esos mantenimientos súper elevados los llevan como un gasto. Están afectando este indicador de inversión realmente. Hay que verificar efectivamente si lo que yo estoy realizando lo estoy haciendo. Primero, que cumpla con la política. Es que yo tengo en mi política que las compras y los mantenimientos cuando ascienden al 1% del valor del equipo o al 10% o al 15%, recuerden que todo es política y materialidad, pues si ascienden al 15% los voy a reclasificar como activos. Esa partida que ustedes contablemente están registrando, que la persona técnica lo está haciendo, pues les está afectando este indicador de financiación, de inversión.
Cuando yo tengo un indicador de inversión y en un periodo realizo una salida de dinero, se supone que si yo aquí tengo en la operación 5.903, sin haber realizado todavía esta inversión de esta propiedad planta de equipo, lo mínimo que espero es que al año siguiente, o sea, en el periodo 2, pues mi flujo de caja de operación sea mayor, dado esa inversión que acabé de realizar. ¿Cómo calculamos entonces el flujo de caja de las actividades de inversión? Ojo con el signo negativo. Vamos a mostrar una salida de dinero en el tema de la inversión con un menos a nuestro estado de situación financiera. Y lo que quiero conocer aquí es cuántos activos fijos he incrementado o disminuido de un periodo a otro. Tomamos entonces el activo fijo bruto, que en este caso son en el periodo 1, 50 millones, y le voy a sumar el periodo inmediatamente anterior. Aquí fue negativo de 10 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Pues que realizamos una salida de dinero, una inversión de propiedad, planta y equipo. Ojo, señores contadores, porque a veces no les cuadra el flujo de efectivo. No les cuadra porque cuando calculan esa parte de propiedad, planta y equipo, está con la depreciación acumulada. Ojo que aquí no podemos incluir la depreciación, porque lo que queremos es medir cuál es la inversión de los activos fijos que se ha realizado. Por tal motivo, importantísimo que en ese cálculo la depreciación la dejen por fuera. Aquí solamente visualmente, de hecho, podemos identificar que del año 1, del 0 a 1, se hizo una inversión en un activo fijo. Y por eso aquí tenemos menos 10. No estoy involucrando en ningún lado la depreciación. Lo mismo sucede con los intangibles. Con signo negativo, me voy a ir a mi estado de situación financiera en el periodo 1 y le voy a sumar el periodo inmediatamente anterior. ¿Por qué está sumando o por qué está restando? Recuerden la importancia de los signos. Yo aquí hubiese podido decir, no, es que al periodo 1 le voy a restar el periodo anterior, pero en el caso de las actividades de inversión, pues va negativo y lo ponemos así negativo en nuestro flujo como tal. Y para finalizar ya aquí nuestras actividades de inversión, al año 1 le voy a restar en otros activos, le voy a restar o le voy a sumar mejor, voy a traerlo aquí por el signo, al año 1 le voy a sumar el año anterior. Y significa que en mis otros activos realicé una inversión de 2.500. Finalmente, desde el flujo de caja de inversión, tuve una salida de dinero de 12 millones y medio, los cuales deberían incrementarme mi actividad de operación de los años siguientes. Y nuestro último flujo, vamos a dejarlo aquí. Nuestro último flujo, vamos a hallar el flujo de caja de las actividades de financiamiento. ¿Qué hacemos? De forma positiva nos vamos a ir a nuestro estado de situación financiera y quiero conocer cuál ha sido la variación de la deuda. ¿La empresa será que adquirió un nuevo préstamo? Listo. ¿Para qué lo adquirió? Y estos son los análisis que tenemos que comenzar a hacer. El señor gerente, ¿para qué adquirió esta empresa, este préstamo? O la parte financiera, ¿para qué lo hizo? No, Liliana, es que mira que lo hicimos porque nos dio miedo con el tema del COVID, el tema de la pandemia y tuvimos un préstamo ahí, pero ¿qué pusieron a hacer con ese préstamo? Incrementamos la operación, muy probablemente se pagaron nóminas y demás. Entonces, aprender desde un enfoque más gerencial, aprender a identificar esas partidas y esas cifras que nacen claramente de la contabilidad, pero que le vamos a dar otra visión diferente. Entonces, ¿cómo hallamos la variación de la deuda financiera? Tomamos entonces de manera positiva estas obligaciones financieras que tenemos en el año 1 y le vamos a restar la obligación del año inmediatamente anterior. Positivo 1.120.000, hicieron un nuevo préstamo. ¿Para qué lo hicieron? Tuvimos unos ingresos financieros, ya no los descuentos que me hicieron mi proveedor. A partir de hoy, los que lo estaban haciendo de esa manera ya no. Los descuentos que me hace mi proveedor no son de ingresos financieros, son un menor valor de la mercancía o del producto que estoy elaborando. Entonces vamos a traer aquí mis ingresos financieros desde el estado de resultados, que en este caso son 320. Vamos a restarle los gastos financieros, ¿cierto? Los gastos financieros por un crédito, los intereses que pagamos, ya no el descuento que le doy a mi cliente. Tiene una connotación diferente. Y vamos a traer cuál ha sido la variación del capital de trabajo o si algún socio, por el contrario, ha realizado un aporte. ¿Cómo lo hacemos aquí? Vamos a traer de forma positiva del año 1,
¿cierto? Del año 1 vamos a traer el capital y le vamos a restar el periodo inmediatamente anterior. Aquí realizamos entonces, un socio realizó un aporte o se realizó una capitalización de 2 millones de pesos. ¿Qué es importante si usted, haga esta pregunta ya donde está detrás de esta pantalla que gracias a la tecnología nos podemos conectar? Si usted fuera un socio y quisiera invertir en una empresa, para usted, ¿qué sería importante? Si usted va a analizar este flujo de caja de inversión, ¿qué sería valiosísimo para usted? Poder analizar y poder determinar que esta compañía tiene un flujo suficiente desde su operación para poder cubrir la deuda, para poder tener y pagar los intereses financieros, pero también para poder pagarme a mí los dividendos, porque finalmente yo para eso es que estoy realizando una inversión. Entonces, ¿cómo calculamos cuántos dividendos le puedo pagar a mi socio? Listo, vamos a aprender a calcular cuánto puedo distribuir pensando inteligentemente y pensando desde el área de finanzas. Aquí lo que vamos a hacer es traer las utilidades del ejercicio anterior, ¿sí? Vamos a calcular aquí cuánto le puedo pagar a mi socio. Vamos a traer las utilidades del ejercicio anterior, que en este caso serían los 2.219. Vamos a traer las utilidades retenidas del ejercicio anterior. A estas utilidades retenidas y a estas utilidades vamos a quitarle la reserva legal. Ojo que la reserva no la podemos distribuir. ¿Cómo calculamos la reserva legal? Signo negativo al periodo que estamos, ¿cierto? En el periodo que estamos, vamos a restarle o sumarle en este caso el periodo inmediatamente anterior, va negativo, o sea que son 4.997. ¿Listo? Esta sería la utilidad distribuible para mi socio. Esta sería la utilidad que le puedo decir, mire, le puedo entregar este año, ahorita en la asamblea en marzo, le podríamos distribuir 4.997 millones. Perfecto, entonces ¿le distribuimos todo ese valor? No, tenemos que hacer un análisis si la caja que yo tengo disponible en el año en curso, sí me da para poderle pagar al socio todos los dividendos. Y aquí es donde entra y debemos sacar a flote nuestras decisiones y nuestro poder de negociación para a través de este flujo poderle mostrar al gerente o al socio y decirle, mire, es que nosotros tenemos el saldo de caja inicial, pues ¿qué es? ¿Cuál es el saldo inicial de la caja del periodo cero? Pues el saldo final de la caja anterior, ¿cierto? Y a esta caja de este periodo, que es la que traíamos, pues tenemos que restarle y calcular la caja que traíamos en la operación del año 1. ¿Cómo la calculamos? Porque es que yo no puedo decirle voy a distribuir todos los 4.997 o no puedo tomar solamente los 8.000 y con base en eso distribuirlo, no. En la operación del año 1 va a haber una salida de dinero, entonces finalmente ¿con qué efectivo cuento? ¿Cómo calculamos este valor de la caja del periodo antes de dividendos? Lo que vamos a hacer es sumar la caja de las actividades de operación menos las de inversión y finalmente aquí voy a sumar las variaciones de la deuda financiera, los ingresos financieros, los gastos financieros y este aporte que tenemos aquí. Es decir que la empresa cuenta con una caja de 2.893 para poderle distribuir. Entonces no podríamos distribuirle 4.997. Solamente le podemos distribuir hasta 2.893. Pero espera, vamos a dejar entonces a la empresa sin capital, vamos a dejar a la empresa sin efectivo para que pueda operar. Y aquí es donde podemos negociar con nuestros socios y decirles que este año solamente le puedo distribuir el 40% de los dividendos. ¿Por qué? Porque es que no quiero dejar a mi caja totalmente en rojo. Aquí entonces, después de haber calculado cuánto puedo distribuirle a mi socio, lo que hago es traer de forma negativa esos dividendos que yo le voy a pagar, que en este caso serían 1.999. Finalmente, entonces, por el flujo de caja de actividades de financiamiento, tenemos un valor negativo, o sea, una salida por 509. ¿Cuál fue el flujo de caja del periodo? Este año 1, negativo, pilas con esto. El año 1 generó una caja negativa, o sea que podríamos decir que en el año 1, por la operación, se destruyó valor, ¿sí? Se destruyó valor. El negativo en 7.106, claro, pero teníamos un saldo inicial que venía del periodo anterior. Y ese saldo inicial, pues, lo que vamos a hacer es restar, observen aquí lo que yo estoy haciendo, a la caja del periodo que me está destruyendo valor, pues le resto el saldo inicial y eso finalmente me genera una caja
del periodo de 894. Yo no los voy a tener aquí en los 10 minutos restantes, pues haciéndole la misma fórmula. Yo ya tengo el ejercicio acá, voy a tenerlo totalmente terminado, voy a abrirlo aquí. ¿Listo? Y aquí ya tenemos entonces, después de hacer un cálculo de copiar y pegar todas las fórmulas, determinamos que la empresa en el periodo 1 efectivamente le quedó un saldo de caja de 894, en el periodo 2 tuvo un saldo de caja de 657. Visualicemos entonces si esta inversión que tuve sí me ayudó acá con el EBITDA y con mi capital con mi flujo de caja de operación. Efectivamente, aquí ya vamos viendo cómo esta inversión, ¿cierto?, ha ido ganando, me ayuda a ganar caja de operación en la compañía. Finalmente, en los 5 años, cuando ustedes vayan a hacer una valoración de su empresa o los que han estado en mis talleres de NIIF, saben que al momento de calcular el deterioro, cuando uno hace el deterioro de la unidad generadora de efectivo, básicamente es una valoración de compañía, estimar los flujos a 5 años. Entonces, observen que en esta empresa, al estimar los flujos a 5 años, pues vamos a tener una caja por operación resultante, va a ser bien interesante y siempre en todos los años pues va a quedar un efectivo disponible, o sea que esta caja es viable. Esta empresa podría ser viable. ¿Qué podemos rescatar de aquí? Que en el año 1 y en el año 2 pues solamente yo tenía cómo distribuirle al gerente 40%. ¿Qué tal que yo le hubiera dicho, ay no, sí, qué pena con el gerente, le voy a distribuir el 60%? Hombre, no hubiese tenido cómo pagarle al gerente o hubiera tenido que salir a endeudarme para poder pagarle. No tiene sentido. Entonces negocié con el gerente, con el socio del año 1 y el año 2 el 40%, en el año 3 le voy a distribuir el 70% y del año 4 y 5, finalmente en el 5 le voy a poder distribuir el 95% de las utilidades que tiene. Desde el aspecto de análisis, ¿cuál es mi invitación? Que ustedes aprendan a calcular el ciclo de la empresa. Voy a dejarlos por aquí. ¿Qué podemos nosotros aprender aquí? Lo que pasa es que al compartir se me ve un poco diferente. ¿Cuál es lo importante del flujo de efectivo? Que ustedes aprendan a identificar el ciclo del negocio. Observen que en esta compañía vale la pena aclarar que este ejercicio lo tomé de una de las páginas de Bancolombia, que en una compañía realizan la importación de telas en enero, que en febrero realizan la creación de telas, es decir, aquí vamos a realizar el pago del personal, vamos a tener unos costos de mano de obra, que en marzo se le entrega al cliente y que en ese marzo se le factura al cliente y además le doy 90 días para poder pagar, que finalmente mi cliente me va a pagar en junio. ¿Se dan cuenta de la descapitalización que tiene esta empresa en este flujo y en este ciclo del negocio? Para esto he querido traerles un mensaje del doctor Norman Velázquez, él es consultor y especialista de alta gerencia, en donde nos dice que el desequilibrio entre el flujo de caja y las fechas de operación tienen serias consecuencias para la empresa como descrédito, altos costos de financiación y hasta la quiebra, siempre y cuando el mal manejo mantiene con el tiempo. ¿Qué debemos hacer en las compañías también para ajustar nuestro flujo de efectivo, para mejorarlo? Pues debemos ser muy sensatos y determinar realmente cuáles son los ingresos que vamos a percibir por la operación. También debemos revisar qué equipos tenemos subutilizados que no nos están generando la mayor utilidad. Tenemos la máquina ya, pero le falta un tornillo a esa máquina y lleva 5 años parada. Revisemos entonces que eso finalmente nos está afectando en nuestro flujo. Negociemos con nuestros proveedores un mayor plazo de pago, ¿sí? Por ejemplo, los que tuvieron el tema con el COVID, que tuvieron que extenderse un poco más, entonces aprendamos a negociar con nuestros proveedores. Pero si usted tiene, pero aquí también debemos respetar muchísimo el comercio. Si usted tiene unos excelentes clientes que le pagan a 30 días, ¿usted por qué tiene que pagarle a sus proveedores a 90 días? Eso sucede mucho con algún tipo de empresas en donde dicen, no, yo le pago a 180, hombre, van a quebrar a la pequeña compañía. Tienen que ser muy sensatos y si mi cliente me está pagando bien, hombre, paguémosle bien a mi proveedor. Si por el contrario mi flujo, mi ciclo es diferente como el que yo les mostré ahora, el tema de la importación y demás, tenemos que aprender a negociar y siempre pensando en cuánto tiempo es que mi empresa está recaudando y en cuánto tiempo yo voy a pagar. Uno de los más importantes, señores y señoras contadoras, por favor debemos contar con estados financieros actualizados y confiables.
¿Cuántos no hemos presentado? Porque en algún momento me pasó. ¿Cuántos no hemos entregado los estados financieros con 2 o 3 meses de rezago? ¿Ya para qué vamos a necesitar esos estados financieros? No solamente la contabilidad o esto que nosotros ejercemos, no solamente para cumplirle a la DIAN, tiene que ser más un tema gerencial y más administrativo. Entonces, hay que presentar los estados financieros en el tiempo que corresponda para poder tomar decisiones acertadas en el momento que corresponde. Contar con un presupuesto. La planificación es la mejor forma de evitar problemas de liquidez. Establece un presupuesto de entradas y salidas de efectivo. ¿Cómo establecemos ese presupuesto? Con el flujo que les acabamos de mostrar, inténtenlo proyectar a 5 años o no a 5 años, proyectémoslo a 12 meses, que es la operación de la compañía. Entonces, establezcamos un presupuesto de entradas y salidas de efectivo que incluya una programación de capital de trabajo, de inventarios, cuentas por pagar y por cobrar, así como de las obligaciones a corto plazo que tiene la empresa. Y ya como última medida, recurrir al descuento de factoring. Eso nos sucede mucho también en las empresas de salud, pues a veces no nos pagan a tiempo, pues nos toca hacer factoraje o factoring con las facturas. En cortas palabras, ¿qué es un factoring? Pues yo tengo una factura, se la entrego a una empresa que tiene un capital, ¿cierto? Que tiene unos socios, y esta empresa me compra las facturas, me las paga, ¿cierto? Me las paga antes que mi cliente, pero me descuenta un valor. En algunos es un valor considerable, prácticamente se están llevando la utilidad, pero en otras pues son un poco más mesuradas en ese porcentaje que cobran. Ahora con el tema del RADIAN, con las nuevas resoluciones emitidas por la DIAN, facturación electrónica y demás, este tema va a tomar muchísimo valor, porque ese es como los principales objetivos del RADIAN. Importante también establecer las políticas. Les hago una pregunta, y esto a nivel personal y a nivel empresarial, claramente, desde las finanzas corporativas. ¿Tener mucho efectivo es malo o es bueno? Yo antes decía, no, era buenísimo, tener muchísimo efectivo era buenísimo, pero todo depende. Realmente tener caja ahí innecesaria, pues no es tan bueno. No estoy diciendo que se la vayan a gastar toda, ¿no? Debemos establecer una política deudas, pues disminución de los intereses que voy a pagar de esa deuda. Y por último, ya para finalizar, endeudarse no es malo, pero sí hay que cuidar la salud financiera de la empresa. Desde el área de finanzas existe algo que se llama escudo fiscal. El escudo fiscal se relaciona con la estrategia que ejecuta una empresa para reducir impuestos a raíz del aprovechamiento de los beneficios tributarios que tenga la normativa vigente. Entonces hay que revisar el tema de las subcapitalizaciones, hay que revisar qué intereses me puedo descontar o no. Y se llama escudo fiscal, pues porque esto es un gasto deducible al impuesto, por lo cual protege una cantidad monetaria equivalente del ingreso de ser gravada. En otras palabras, tengo un ingreso, tengo unos gastos, pues financieramente pago intereses. Esos intereses hacen que yo estoy pagando y que son aceptados fiscalmente, se llama mi escudo fiscal, porque es el dinero que yo estoy dejando de pagar porque me lo puedo descontar en la declaración de renta. Y quiero finalizar con un mensaje que siempre se puede ser mejor, tanto como ser humano, a nivel empresarial, como profesional, siempre. Así que mi invitación hoy para todos, todas las mujeres en su día, es que nos atrevamos a dar esa milla extra, que nos podamos capacitar, que obviamente a uno siempre le da miedo realmente, pero la felicidad está un poco más allá de ese miedo. Así que, bueno, gracias a los que se conectaron el día de hoy. Feliz día para todas y muchas gracias. Que estén muy bien. ¿Qué les pareció la conferencia? Cuéntenos a ver. Muy bacana, profe. A ver, a nosotros, ¿cierto? Y eso les va a servir a ustedes para análisis financiero. ¿Correcto? A veces le preguntan a una persona, oye, ¿usted sabe qué se le evita? No, eso no lo hemos visto, ¿sí o no? Y entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Y la importancia sobre todo de ver que si uno mira anteriormente, hace unos que 20, 25 años,
digamos, era más la representación masculina en la parte de la contaduría, y hoy en día más o menos entre un 65-70% son mujeres, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Y me acuerdo mis compañeras y decían, no, lo que pasa es que la mayoría no, por el miedo a las matemáticas, pero si uno mira al final las matemáticas que se utilizan, primero son muy poquitas y son muy fáciles las que se utilizan ahí, ¿no? Y vuelvo y repito, esta vez más para hacer e interpretar, ¿cierto? Es una invitación a Valentina, a decirle y a Luisa y a Michelle, ¿cierto? Para que miremos esa proyección que tenemos que hacer a nivel ya lo que es a nivel empresarial y a nivel ya más de toma de decisiones y convertirse en realidad en lo que es el contador, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. ¿Okay? Y así pensando uno ser, así como dice, más ejecutivo, ¿no? Pero, y como siempre digo yo, está bien que uno no se, toda la vida no puede permanecer haciendo codificaciones y haciendo registros, pero hay que saber cómo se hacen para uno poder revisar en un momento determinado, ¿cierto? Y que esa información en realidad sí esté cumpliendo con los requerimientos que tiene la organización en un momento determinado, ¿ok? El hecho de tener uno, por ejemplo, capital ocioso, yo no sé si ustedes han escuchado la palabra de sobrantes de caja o sobrantes de tesorería, ¿cierto? Pues no es bueno tener mucho efectivo ahí ocioso, ¿cierto? Sin producir, hay que mirar a ver qué hace uno, ¿cierto? Porque pues no tiene sentido. Yo me acuerdo en una empresa que nos llamaron para que le hiciéramos ahí un estudio y resulta que las bellezas por tener plata en efectivo lo que hacían era endeudarse. Entonces uno decía, pero ¿para qué se endeuda? ¿Y qué va a hacer con esa plata? Ni siquiera sabía qué iban a hacer. Es como cuando le ofrecen a usted así, yo quiero tener esta plata en el bolsillo. ¿Para qué? Y se vuelve en dinero que va a ser de qué? De consumo. Y en lugar de, digamos, de crecer la organización, lo que hace es que digamos, a disminuir, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. Vamos a ver a quién agarramos aquí. Agarramos de una vez, que ya puede, Richard ya puede compartir la pantalla, ¿sí o no? Queremos ver cómo va ese balance. No, yo lo muestro mañana, profe. Este computador está muy bien. Pero, bueno, está bien. Está bien, dejémoslo ahí. Entonces, decirle, ya ayúdeme. Ya, profe. Tranquila. Ya, esperen. Muy bien. Ayer Tengo teníamos el- una tarea, ¿cierto? Todos estamos en este momento, ¿cierto? En ese balance. Déjame ver el balancito, tranquila, ahí donde está bien. Balance general. ¿Listo? Todos en este momento tenemos estas mismas cifras. ¿Estamos claros hasta ahí? No tenemos sino, ya decíamos, ¿cierto? Para obligaciones laborales, tenemos impuestos sobre las ventas por pagar, ¿cierto? Y aquí tenemos básicamente, es que los clientes nos paguen, ¿cierto? Y obviamente, ¿será que los clientes nos van a pagar, sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, obvio, profe. Claro, tienen que pagar. Y eso es fundamental para ver, también tener en claro esos flujos de caja, ¿no? Recuerden que también hay situaciones, usted no puede ponerse a comprar de contado, ¿listo? Y vender a crédito, eso no tiene ningún sentido, pero hay personas que hacen eso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque están mal, digamos, dirigidas o mal, digamos, las recomendaciones que les han hecho no las han seguido. ¿Estamos claros ahí? Muy bien, entonces vamos a mirar básicamente esto, ¿cierto? Ayer les dije que ustedes pues básicamente miraran a ver cómo podían codificar una factura o en qué momento, ¿cierto? ¿Qué retenciones yo podría aplicar? ¿Cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Entonces, o sea, ¿qué retenciones podría yo aplicar? Vamos a mirar la primera factura, pero si le tienes a mano ahí la tabla de retenciones, Profe. para que me hagas favor, si quieres deja de compartir y compárteme la tabla si la tienes a mano. No, profe, no la tengo. Entonces, alguien que la tenga ahí, ¿quién la tiene? Uno, un voluntario nomás. ¿Nicolás sí la tiene o no? Ujú.
Muy bien, si quieres, ojo a esto, si quieres deja de compartir un segundito ahí. Y un voluntario que me comparta ahí la tabla de retenciones. Es que si no, esto se me vuelve una locura toda esta cuestión aquí. Por mucha información. Uno solo, no todos al tiempo. Duró 2 semanas. No. Muy bien. Ojo a lo siguiente. Entonces aquí Luisa nos está compartiendo, ¿cierto? Entonces tenemos acá, observen esta tabla, ¿cierto? Aquí ustedes allá en esa sección creo que encuentran dos tablas, pero observemos lo siguiente, mire. Aquí le dice, por ejemplo, ¿cierto? Que para los servicios, para las compras en general, ¿cierto? Dentro de las retenciones más usadas, si uno analiza, tiene compras en general para declarantes y compras en general para no declarantes. Observen que, si bien es cierto que la base es la misma, la tasa es diferente. ¿Estamos claros ahí? Observen que cuando yo estoy hablando de compras en general para personas declarantes de renta es el 2.5 y cuando hablo de no declarantes es el 3.5. Si hablo de servicios, cuando es declarantes de renta, hablo del 4% y cuando hablo de servicios para no declarantes es del 6%. Pero observen que cuando estamos hablando de honorarios y comisiones para personas jurídicas, ¿cierto? O sea, que son generalmente todas las personas jurídicas son declarantes de renta, ¿cierto? La mayoría de las personas, obviamente, ¿cierto? Las que son, ¿qué? Las que están persiguiendo algún ánimo de lucro, ¿cierto? Por ser empresa como tal, o si no, tendrá que presentar una declaración de ingresos y patrimonio. ¿Estamos ahí o no? Uno que conteste, ¿sí estamos claros? Sí, señor. Ok. Y si observamos acá, entonces también, cuando hablamos de honorarios y comisiones a no declarantes de renta, observen que la tasa sí es diferente. ¿Listo? En otras palabras, como nosotros, por ejemplo. ¿Listo? Ustedes debemos tener presente esto. Ahora, observen lo siguiente. Esas retenciones, ¿cierto? En el caso de los pasivos, es importante uno, pues, separarlas, saber qué son cuáles son del 2.5, cuáles son del 3.5, cuáles del 4, cuáles del 6, etcétera. Pero en el caso de, por ejemplo, el activo, ¿cierto? Nosotros ya sabemos cuál es nuestra actividad económica, ¿sí o no? Vamos a prestar asesorías, ¿cierto? ¿Para qué? Para cualquier, digamos, lo que tenga que ver con el área contable y financiera de cualquiera de las compañías del país. Estamos aquí en términos generales. Lo que quiere decir que nosotros siempre tendremos que estar utilizando que la parte, ¿qué utilizaremos más? ¿La parte intelectual o la parte material? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? Intelectual. La parte intelectual, ¿cierto? Porque si uno mira, estamos hablando de honorarios por asesorías, honorario por, digamos, por auditorías, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar más la parte intelectual. Pero también en un momento determinado podemos utilizar la parte que es material o manual, como es en el caso del registro de información que tenemos por ahí. ¿Estamos ahí? Muy bien, así las cosas, nosotros tendríamos que mirar, ¿cierto? ¿Qué codificación deben tener? Obviamente, esas facturas, ¿cierto? O cuando el momento, digamos, ¿qué codificación va a tener más bien el pago que me haga mi cliente de esas facturas? ¿Estamos claros? Uno que conteste. Sí, profe. Ok. Recuerden que independientemente de que me hagan retenciones, ¿cierto? A la final, a mí siempre me deberán de reconocer lo que yo le estoy cobrando. Lo que pasa es que una parte me la van a pagar a mí y otra parte se la van a pagar
a la DIAN, pero a nombre mío. A la DIAN o a la Secretaría de Hacienda o a la distrital o municipal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, así las cosas, ¿cierto? Nosotros vamos a estar ubicados aquí en esto que dice honorarios y comisiones, ¿cierto? Para personas jurídicas, para tener pendiente esto. ¿Ok? También vamos a estar ubicados donde dice por acá, servicios en general, ¿cierto? Declarantes de renta para el 4%. No hemos vendido nada, ¿cierto? Ahí no hay problema. Si quieres, sube un momentico la hoja para ver si por acá abajo nos da las tarifas. Espérate, ahí despacio, ¿cierto? Por acá también tenemos nosotros 152, servicios ajustados para empresas, esa no tenemos. ¿Listo? Sube la otra poquito. Muy bien. Entonces, si uno observa, por aquí, dale más abajo, ¿no hay más? Falta la otra hojita. Bueno, no importa. La idea es que nosotros, ¿cierto? Estas retenciones que vamos a aplicar acá, pues tengamos la tabla siempre a la mano cuando estamos codificando la información. O sea, cuando estamos sobre todo codificando lo que son los pagos que me hacen mis clientes. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Vamos a mirar la primera factura entonces. Si quiere, deja de compartir, Luisa. ¿Listo? Y nuestra primera factura, ¿qué se me hizo Camilo? Camilo, ¿codificó la primera factura? Dígame sí o no. Pues ya le veo. ¿Alguno codificó alguna factura? No importa que se haya equivocado, eso aquí no, o no lo hicieron. Diga, no lo hice y no me hacen perder tiempo. Otro cero, otro cero, otro cero, otro cero, otro cero, otro cero, otro cero. Ya toca allí. Listo, ninguno la hizo, ¿sí o no? Ya sabía. No se les olvide que hay que intentar hacer las cosas, porque si no intentamos hacer las cosas nunca vamos a aprender. ¿Listo? Muy bien, vamos a mirar a ver qué era lo difícil de hacer eso. Bendito sea mi Dios. Vamos a empezar con la factura número 1. ¿Está viendo mi pantalla? No, señor. Ahí tenemos, ¿cierto? Recuerden que yo les hice la codificación aquí y les decía más qué era lo que teníamos, ¿cierto? Aquí tenemos la codificación. Esperen un momentito. Aquí, ay. Entonces, decimos que... Aquí para que no nos equivoquemos. Me quería ver, abrámoslo por acá. Así. Ok, y aquí. Ok. Ahí la están viendo. Sí, señor. Muy bien, entonces si nosotros observamos la factura de venta número 1, ¿cuánto es el subtotal? 7.500.000, ¿cierto? El IVA, 1.425.000 y el total, 8.925.000. Por favor, si tienen las facturas ahí, traten de mirarlas para que vean de dónde estamos sacando los valores, porque ustedes van a codificar el resto. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Entonces, cuando yo estoy hablando de la causación de la factura como tal, opera, ¿cierto? Esto que tenemos acá. ¿Ok? Eso fue lo de la operación de causación. Que esto que trajimos aquí al ladito simplemente era para tener la mano los códigos y como estamos trabajando aquí, pues en forma virtual, pues más fácil tenerlo aquí y poderlo consultar. Pero, en términos, esta es mi causación. ¿Listo? Entonces, observen que esta cuenta, ¿cierto? El cliente, ¿qué me va a tener que pagar? Esto. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. De acuerdo, ¿cierto? A lo que se ha establecido, pues yo tengo que mirar, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hice en esa primera factura? ¿Qué actividad? ¿Qué hicimos? Uno que me la lea y me diga.
Los honorarios de asesoría administrativa en el mes. Honorarios por asesoría administrativa en el mes. ¿Listo? Entonces, si eso es así, observen lo siguiente. Hablamos, ¿será que en decimos, una asesoría prima la parte intelectual, ¿sí o no? O sea que va a haber retención de honorarios, ¿cierto? Tenemos allá que eso es una SA, nos va a hacer retención de IVA y nos va a hacer retención de ICA, ¿correcto? ¿Dónde podemos consultar que me hace retención, que digamos si me va a hacer o no retención de IVA básicamente, o las retenciones que me va a aplicar, sobre todo lo que era a nivel impuestos nacionales, es en el RUT, ¿correcto? Por eso es que es tan importante uno solicitar el RUT en un momento determinado. ¿Estamos claros? Sí, señor. Entonces, como es una persona jurídica, ¿cuál será la retención por honorarios que me va a aplicar? ¿Qué porcentaje? Ahí lo vieron. El 11%, ¿correcto? De IVA me va a aplicar el 15%, ¿cierto? ¿15% de qué? De este valor, del valor del IVA. ¿Hasta ahí voy bien? Y de ICA me va a aplicar el 0.966, ¿cierto? Si no está clasificado, digamos, cuál es la operación que yo voy a hacer, si es de consultoría, ¿cierto? Pero si yo tengo un contrato de consultoría, muy seguramente puede pasar al 0,69, pero ese 0,69, estoy hablando de Bogotá, ¿cierto? Será si tengo un contrato escrito de consultoría. ¿Estamos ahí? Si no, generalmente lo que le hacen a uno es que le aplican la tarifa más alta que aparezca ahí dentro del rango de la actividad, sea industrial, comercial, de servicios o financiera. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ok. Por favor, uno que me conteste porque es que yo no sé si me han entendido o no. Uno solo, con uno solo yo ya puedo seguir. Ok. Ojo a lo siguiente. Entonces, el valor para la retención de honorarios, ¿cierto? La base va a ser antes de IVA. Escúchenme bien, los valores para aplicar esas retenciones, en este caso, de retención en digamos, la retención de renta por honorarios y el RTICA, la base es el subtotal, o sea, antes de IVA. Y el RTIVA es el 15% del valor de IVA. ¿Ok? Entonces, si yo le calculo y le hago el 11% a este valor, simplemente tendré, ¿cierto? Que puedo también colocar, mírelo acá está este ladito, es el 15% del IVA o el 2.85% del subtotal. Repito, 15% de este IVA o el 2.85% de este total. ¿Por qué hablo del 2.85%? Lo que sucede es que cuando uno puede colocar la constante en la calculadora donde tiene o maneja constante, pues simplemente es aplicarle los porcentajes y los puedes calcular rápidamente. Ya ahorita miramos que sí es 100. Ok, entonces 7.500.000 por el 11% generalmente me da 825.000, ¿cierto? Por el 15%, perdón, por el 2.85 o por el 15% de este valor, ¿cierto? Ahí lo miran. El 15% de este valor me da 213.750 y el 0.966 me da 72.450. Por favor, verifiquen de que esos valores estén bien. ¿Cierto? Usted calcula y me dice si está bien los tres o están mal o alguna cuestión. Aunque pues igual está formulado, eso generalmente no falla. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. ¿Listo? Ahora, o sea que, ¿qué es lo que me va a pagar el cliente? Pues este valor, ¿cierto? 825.000 menos este, menos este, menos este, ¿correcto? Entonces el valor que me va a pagar es 7.813.800. ¿Listo? Ahora, repito, este valor es por lo que yo debo hacer el recibo de caja del dinero que me va a entrar a mi compañía, a la caja. Estos valores que están aquí, ¿cierto? Mi cliente los va a pagar, escúchenme bien, al gobierno, ¿cierto? O a los gobiernos, sea el municipal y el nacional, a nombre mío. Por eso es que cuando yo hago las declaraciones de renta, pues debo solicitar los certificados de las retenciones que me practicaron.
¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, Ok. señor. Y ahora miramos, ¿cierto? Les decía que este valor por el 2.85 debe ser igual a este valor por el 15%, o sea que deben ser 213.000, ¿cierto? 750, mírelo ahí. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos, observe que tengo acá este valor por este valor y me da 213.50, ¿cierto? Y aquí tengo este valor por este valor y me da 213.750. ¿Estamos claros? Sí, señor. Y eso es sencillo, porque ¿de dónde saco yo este 2.85? Pues simplemente lo que hago es que si yo sé que la tarifa del IVA, ¿cierto? Yo la voy a poner por acá, más 19, ¿cierto? Esa es la tarifa general del IVA, ¿cierto? Yo le coloco ahí más 19% por 15%, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo ahí, ¿o no? Entonces, fíjense que nos da el 2.85%. ¿Sí están viendo aquí el calculito que hicimos? ¿Listo? De ahí Sí, sacamos el 2.85%. Ahora, cuando uno está revisando de pronto así, haciéndole así como dice la prueba de escritorio a muchos valores, pues le rinde más tomar este valor que ponerse que él venga que cuánto la retención o para que le rinda a uno la revisión. Puede pasar. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay o no hay? No, profe, hasta el momento no. Ok, entonces pendientes. Ojo, este valor será el que ingresa a caja, ¿cierto? Este valor, entonces vamos a hacer de una vez el documento, ¿cierto? Vamos a ver si me deja abrir aquí el dejar de compartir. Y vamos a mirar aquí entonces el famoso. Bueno, tenemos aquí el... Tenemos a contadores. ¿Ya están viendo mi pantalla? Voy a quitarme acá para que... Entonces, observen, no se le olviden, ingresamos al programa, ya sabe que le da doble clic en la empresa o le da asentar libros, me voy por asentar libros, ¿cierto? Y entonces voy a decir acá, ¿cierto? Que cuáles son los, qué número de recibo de caja sigue en este caso, porque lo que debo hacer es un recibo de caja, ¿cierto? Porque el cliente me está cancelando. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Ojo a lo siguiente, si yo desde ahí quiero, sin haber digitado nada, yo quiero saber, ¿cierto? A cuáles documentos puedo ingresar, pues simplemente lo que hago, ¿cierto? Es que lo oprimo la tecla Insert y él me los va a mostrar en ese color azul, ¿cierto? O sea que ahí me está diciendo que yo puedo entrar al 1, al 2, al 3, al 10, hasta el 10 y el 19 y el 21, ¿correcto? En este momento voy a ingresar al número 1, ¿cierto? Si como yo lo que le dije fue el Insert, entonces en este momento él me va a mostrar como si yo quisiera reimprimir. ¿Cómo lo hacemos? Ojo a lo siguiente, mire, si yo le doy ahí clic nuevamente, observe que me muestra todos los recibos de caja que yo tengo registrados. ¿Listo? Pero lo que yo no quiero, yo no voy a registrar, sino, perdón, yo no voy a imprimir, sino voy a registrar, entonces simplemente le coloco el 01, ¿cierto? Que es el recibo que sigue acá, perdón. Le damos acá 01, se le quedó prendido. 01 y él me va a saltar al número 11.
¿Ok? El primer recibo lo voy a hacer con fecha 17, ¿cierto? Porque el señor ahí ya tiene la cartera vencida, ¿cierto? Y fíjese que, vuelvo y repito, digamos, la pantalla de captura de información es esta, es la misma, eso no cambia para ninguno, ¿listo? Muy bien, entonces, ya dijimos que lo primero es que el dinero va a entrar a caja 110505, ¿cierto? ¿Yo qué le escribo aquí? Simplemente cancelación, ¿cierto? ¿Qué fue lo que me pagaron? La factura. Cancelación, factura. ¿Qué número de factura me pagaron? De 1001. A 1001, ¿cierto? 1001 del 10 de septiembre, por ejemplo, ¿cierto? El 2021. No se me van a colgar porque ahorita te puedo hacer unas operaciones ahí después se me cuelga. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Cancelación factura 1001 del 10 de septiembre de 2021. Y le doy enter. ¿De quién es esa factura? ¿Cuál fue mi cliente? Ingeocin. ¿A qué le coloco? Si le coloco hasta Ingeo, recuerda que yo ya tengo una información de ingeniería, ¿cierto? Entonces, si lo coloco en Ingeo y le doy flecha derecha, él automáticamente me va a colocar allá, mírenlo, en Ingeocin. Si le hubiese dado ING solamente, pues obviamente se me va a ubicar primero en ingeniería, que es la primera que aparece ahí, por orden estrictamente alfabético. Entonces tomamos este valor y le damos enter. El valor débito, recuerden que es el valor que me va a cancelar el cliente, que son ¿cuánto? 7.813.000, de acuerdo a los cálculos que hicimos. ¿Estamos claros ahí o no? Sí, señor. Ok. Y el centro de costo dijimos que aquí utilizamos para la 1, la 2 y la 3, el 1110, ya que ahí no tengo ningún inconveniente, ¿cierto? Reviso 110505, el mismo concepto, el mismo valor, ¿listo? Y me voy para la siguiente cuenta, que es la 13551515, ¿cierto? Si no sé cuál es la de honorario, simplemente no se les olvide que le puedo dar clic aquí y él me va a traer las cuentas, ¿cierto? Que tengo registradas acá. ¿Sí ven? ¿Estamos ahí o no? Le damos enter, ¿cierto? Mismo concepto, mismo beneficiario y el valor es débito también. Entonces, ¿cuánto me descontó el cliente por retención en la fuente? $825.000, ¿no? 825.000. Entonces ahí lo registro, ¿cierto? Y lo mismo 1110. Y ojo a lo siguiente. ¿Sí ven lo que está pasando en mi pantalla? No aparece la Y aparece transacción nada contable. que no ¿Estamos ahí o no? tenga cuenta registrada. Perdón, ¿me decía que qué? ¿Qué no Nada, aparece aquí? profe, que- Mire aquí Señor. está diciendo transición contable. O sea que las cuentas no están generadas, ¿cierto? No están anudadas al otro lado. Entonces ya les enseñé, ¿cierto? Le puedo dar enter, le puedo dar escape, lo que quiera, si quiere guardar esta información. Entonces la puedo ubicar, ¿cierto? Dependiendo de usted lo que... yo no quiero que se me pierda nada, entonces voy a colocarle aquí, por ejemplo, y le voy a decir enviar a librería y le coloco RC, recibo de caja 11, por ejemplo. ¿Listo? RC-11. Y ahí sí le puedo dar el escape. Y le decimos que sí. ¿Desea ignorar? Sí. Ojo a lo siguiente. Es importante siempre, ¿correcto? Que uno verifique. Fíjese todo lo que la información que hemos verificado, ¿cierto? Pero si yo hoy me meto aquí otra vez a contabilidad, ¿cierto? Me voy a información tributaria, pues vamos a encontrar que ¿qué? Que cuando yo estoy viendo aquí la cartilla de cuentas, tengo un problema con la 135515, ¿cierto? Fíjese que no está ninguna anudada. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Entonces tenemos que ¿qué?
Ojo que aquí hay varias cosas que hay que hacer. Entonces, voy a empezar, ¿cierto? Me voy aquí, entonces voy a la cartilla de cuentas de contabilidad. Primero que todo. Entonces ahí les voy a dejar esa tareita. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Cartilla de codificación contable, ¿cierto? Miramos acá la 135515. ¿Está o no está? Sí está. Pero ¿cuál nos falta? Miren, acá tenemos, aquí tenemos, por ejemplo, la 1355, la 17, la 1355, 18. No tiene nada. ¿Sí alcanzan a observar ahí? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Primero crear esta misma. Entonces, que recuerde aquí simplemente le doy clic derecho y le digo crear, ¿cierto? Y entonces voy a crear la 15 y simplemente le digo que son honorarios. ¿Listo? Le damos a aceptar. Ojo a esto, ¿cierto? Estamos en la 1815, ¿cierto? Y le damos a aceptar. Clic derecho, ¿cierto? Le digo crear y voy a crear también ¿cuál? La 20, la misma es que tenemos acá, miren. Entonces acá 20, le damos comisiones. Y corrijo esta comisión que tengo aquí, ¿sí o no? Modificar, entonces no es con C, sino que es con, casi siempre es con S. La 15 está bien, la 17 sí está bien creada, la 20. ¿Cierto? Lo mismo, clic derecho, crear. Tengo la 18, la 20, me faltaría la 25, la 30 y la 40. Entonces, 25, ¿cierto? Y entonces esa 25 dijimos que se llama servicios. Aceptar. Clic derecho, crear. Hablamos de 30, que es arrendamientos. Y aceptar. Y me falta la 40. No se les olvide que, ¿qué les dije? Si yo en algún momento quiero llevar todo aquí, lo puedo hacer, pero se le puede tener problemas después para el control, ¿cierto? De las retenciones que le van a hacer. ¿Estamos ahí o no? ¿Listo? Sí, profe. Entonces, ahora sí tengo la 1315, la 135515, 1, 2, 3, 4, 135517, 1, 2, 3, 4, 5 y la 135518 completa. Pero estas cuentas también tienen que estar creadas de la cartilla de información tributaria. Entonces, luego salgo de ahí, vengo aquí a la cartilla de información tributaria. Y recuerden que aquí tenemos cartilla de cuentas. Y en esa cartilla de cuentas voy y busco la 135515 inicialmente, ¿cierto? Y comienzo a unar esta, miren. Recuerden que es clic derecho, le decimos modificar, ¿cierto? Busco aquí la 135515, ¿cierto? Honorarios, y ya me la uno aquí y le voy a aceptar. Lo mismo para las comisiones. Aceptar. Lo mismo hablemos acá, ¿cierto? Modificar. Y hablamos de servicios. Entonces busco acá la 13551525, ¿cierto? Servicios. Doble clic, aceptar. Tenemos aquí la 30. Clic derecho, modificar. Busco aquí lo mismo. O sea que si ustedes se fijan allá, esta parte, ¿cierto? Ya la hemos hablado, 13551530. Y es crear estas cuentas y que también afecte la parte tributaria. ¿Estamos claros? Sí, señor. Este modifica y esta es la 13551540. Entonces de una vez le pongo cuidado cómo se llama esta, ¿cierto? Porque me hace falta crear. Si ustedes observan aquí no tengo la 135517 ni la 18.
¿Ok? Y entonces lo mismo, ¿no? Entonces compras aquí, ya que va a una, entonces aquí ya le digo es clic derecho, perdón, aceptar aquí, aquí le digo aquí clic derecho, crear, borro ese 20 si quiere y le coloco 17 y le coloco aquí impuesto, ventas retenido. ¿Listo? Y aquí le voy a aceptar. ¿Por qué? Porque esta cuenta no es afectable. La mía, la afectable va a ser clic derecho, le digo acá crear, y entonces la 15 sí es la afectable. Entonces a esta la llamamos honorarios. Y aquí buscamos de una vez la que tenga aquí 13, 55, 15, 17. ¿Cierto? Aquí tenemos la 17, 15, perdón, honorarios, y ya la voy aunando, ¿cierto? Le voy a aceptar. ¿Correcto? Vengo acá, 1355, le digo crear, borro ese 15, le coloco un 20, ¿cierto? Y esa se llama compras. La busco aquí, ¿cierto? 1355, 17, 20. Ah, un momentico, yo le dije aquí, esta es comisiones, yo le puse compras, entonces la puedo corregir. Vengo acá, ¿cierto? Antes de darle a aceptar y le digo comisiones. Y si le doy a aceptar. ¿Listo? Clic derecho, crear, le borro ese 0, le pongo un 5, le digo que son servicios. ¿Listo? Entonces, hablando aquí, tenemos servicios y lo mismo, ¿cierto? Busco acá 13, 55, 17, 25, servicios, aceptar. 13, 55. Entonces borramos estos dos, ¿cierto? Me falta la 40, que son compras. Ahora sí, le decimos acá 55, 17, 40 y le damos compra. Y le voy a aceptar. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, me falta la de arrendamientos. Entonces digo, un momentico, me puedo ubicar aquí también. Y una vez lo único que le digo es crear, le agrego el 30, ¿cierto? Y le digo aquí arrendamientos. Y vengo aquí, busco la 13, 55, 17, 30. Y la pegamos acá y le damos a aceptar. ¿Ok? Entonces lo mismo pasaría con la 18, ¿cierto? Uy, un momentico, aquí falta 13, 55, 18. Entonces ahora mismo clic derecho, crear 13, 55, 18 y eso es impuesto de industria, comercio retenido. Y empiezo lo mismo, ¿cierto? Mirar esta cuenta no es afectable, entonces de una vez la aseguramos acá y comenzamos a agregarle las cuentas que son afectables como la 15, que son honorarios, ¿cierto? Y busco aquí 13, 55, 18, 15, honorarios, ¿cierto? Y le damos a aceptar. Miramos la crear. Voy para la 20 que se llaman comisiones. Le damos aquí 55, 18, 20, ¿cierto? Comisiones. Le damos a aceptar. Viene la 25, ¿cierto? Que se llama servicios. La buscamos acá en la otra cartilla. 13, 55, 18, 25, servicios, aceptar. Y aquí vamos con la 30, arrendamientos. Compras.
Y tenemos aquí la 1355, 1840, compra. Y le damos a aceptar. ¿Listo? Entonces observen que aquí ya nos quedarían todas estas cuentas ligadas también, ¿listo? Con lo que es la parte contable. Entonces ahí está, ¿estamos hasta ahí? Muy Sí, bien. profe. Sí, profe. Usted tiene su tiempo ahí para organizarla. Una vez tengo esta información, ¿cierto? Entonces vuelvo otra vez acá a la plantilla de registro, ¿cierto? Y busco, ¿cierto? Y decíamos que íbamos a hacer el primer recibo con la fecha 17. Vengo acá, enter, ¿cierto? El recibo número 11. Y lo que hago es lo siguiente. Tengo aquí clic derecho, llamar librería. Y ¿cómo fue que lo colocamos aquí? Como un RC11, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces voy a llamar este RC11, ¿cierto? Y observen que aquí yo tengo estas transacciones, pero yo tengo que sobreescribirlas porque la información no es correcta, ¿cierto? Entonces vengo acá, le doy a enter, ¿cierto? Y observe que aquí, ¿cierto? Tengo la caja, ¿está bien? Sí, señor. Pero ahora vengo con la 1355, 1515, enter, 825, enter. ¿Ok? Y enter. ¿Qué otra? La 1355, 1715, que era la retención de IVA. ¿Ok? Y decíamos que la retención de IVA eran 213.000, ¿qué? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Y la 1355, 1815, ¿cierto? Que era el re. ¿Cuánto fue que nos dio el valor del rete IVA? Del rete ICA, perdón. $72,450. 72.450, le damos enter, ¿cierto? Y el centro es 118 y ahí está. Y observen acá, en la parte inferior, ¿cierto? Mire que el total de los débitos es el de 8,925, ¿cierto? Y obviamente será el valor que yo tengo o que me va a pagar mi cliente, ¿cierto? Entonces la 130505. Dijimos que el cliente era ¿quién? Ingeosin, ¿cierto? Y observe que cuando yo ya voy a afectar la cuenta, como este está, digamos, atado al módulo de cuentas por cobrar, él vuelve y me dice la lista de clientes, si sí o no aparece en Geosin, y aquí lo estamos viendo, ¿cierto? Entonces simplemente le doy enter y le coloco aquí la letra de diferencia y él me trae las facturas que tiene pendiente en Geosin. Recuerde que en Geosin tiene pendiente la factura 1001 y la factura 1004. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿yo qué hago? Le doy enter y él se me va a ubicar frente al valor de la factura que me están pagando, ¿sí ven? Entonces, si yo no le doy a este señor, aquí tengo que darle miramos aquí, mire, valor actual 825, nuevo saldo 825. Si yo no le doy tap ahí para que él tome valor, mira, así, tap, para que me tome el valor y me aplique esto, ¿cierto? Y lo que hago es que le doy enter. Cuando yo, digamos, cuando, vamos a borrarlo aquí y le di enter, ¿cierto? Entonces seguí. Cuando vaya a mirar la cartera me va a aparecer que el cliente Ingeosin tiene la factura 1001 y la 1004. Me aparecen estos dos valores en débito, pero me aparece un crédito por 825.000 porque no apliqué el abono. Entonces, ¿cómo lo aplico? Con la tecla tab. Y le doy enter. Y enter, ¿cierto? Y enter. Y allá tengo la 1305, ¿cierto? Y aquí le doy enter y le doy enter, ¿correcto? Entonces observe que aquí tengo 8.925.000, 8.925.000. Y también, escúcheme bien, todos los recibos del pago de la factura los vamos a llevar también a la librería para ahorrarnos un poco de tiempo que tengo para que hagamos otra prueba. Entonces le voy a dar enter. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Todos? Ojo a lo siguiente. Entonces vamos a decirle que sí a este y vamos a llevarlo acá.
Entonces yo digo acá, como ya lo tenía en librería, le digo enviar a librería, ¿cierto? Y voy y tomo el RC01 que tengo por acá, ¿sí o no? Acá está, mire, RC11, le doy doble clic. ¿Y qué me está diciendo aquí? ¿Sí alcanzan a leer los mensajes que está botando aquí? Ya existe un documento con el nombre RC11. Ok. ¿Quieres Entonces sobre yo le voy a dar aquí simplemente, le digo que sí, ¿cierto? Y ya. Y ahora sí le doy el enter, ¿cierto? Y le doy el enter, termino el documento, le digo que sí y ya se fue. ¿Ok? Y ya saltó al número 12. ¿Estamos ahí? Entonces aquí ya me va a aparecer en la pantalla, ¿cierto? Me aparece 8.925.000. Y esos 8.925.000 que tengo acá, pues se fue el valor que me pagaron. Si lo quiero imprimir el recibo, simplemente le doy aquí doble clic, ¿cierto? Para seleccionarlo, pero si no, simplemente lo cierro aquí y ya me va a sacar. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces mañana como tenemos presencial, nos vamos a ver allá y a Mitchell, como no, entonces allá me el separador y codificamos las otras facturas a ver cómo las otras 4. ¿Listo? Sí, ¿Estamos ahí? señor. Porque tenemos que registrar eso mañana es para sacar un balance ya por lo menos que sepamos que tienen otro ejercicio. ¿Listo? Listo, profe. Aquí a las camaritas ahí para ver con quién quede aquí y ponerles otro cero a los que se pongan. El David ya se voló. Bueno, otro cero ahí. Ah, venga, que me toca a mí también. Entonces hablamos mañana, si Dios quiere, ya en la universidad. ¿Listo? Listo, profe. Que miremos. Ah, no se les olvide, porque casos vemos, ¿cierto? Hacer el backup de la información que tienen ustedes ahí, para que mañana lleguemos y una vez la montamos. ¿Estamos ahí? ¿Listo? Entonces mañana llevan la backup. O si quiere de una vez, pues haga el backup, guárdelo en el escritorio y se lo envía a su correo y allá lo descarga, que eso no tiene problema para que no se le olvide. Pero hágalo de una vez porque yo sé que cada vez vemos corazones y no sabemos. Falta vita cerebrina. ¿Sí o no? ¿Vamos ahí o no? No, mañana Dios quiere. Y que acaben de pasar un excelente día este par de viajas. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Bueno, chao, que estés bien.